¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta entrega de estos foros que hemos realizado en redmaule.com, por supuesto con el financiamiento también de los fondos de medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en la región del Maule, que han hecho posible precisamente que realicemos esta serie de foros. Desde el Maule para Chile es el nombre que lleva esta serie, que llega a su fin con esta discusión, con este debate que llevamos a cabo aquí en Talca. Estuvimos en Linares conversando sobre desarrollo regional, en Cauquenes y Curicó conversando sobre equidad de género, y en Talca el tema que nos convoca en esta ocasión es la educación. Sin duda el tema más relevante en el debate público en los últimos años, que ha marcado la contienda presidencial durante este 2013 y que será determinante en las discusiones de políticas públicas que vengan en los próximos años en nuestro país. Y para hablar de aquello precisamente estamos en esta ocasión junto a María Estela Pérez, representante del Colegio Aligüen. Queremos tener la visión desde quienes trabajan también con materia de educación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. A ustedes por estar en este lugar, acompañándonos en este foro. Además, le agradecemos a Ervin Castillo, dirigente estudiantil también, con otra mirada, un punto de vista distinto para aportar este debate. Gracias por estar con nosotros. Sebastián, gracias a ustedes por la invitación y a todo el equipo de Red Maule. Un gusto para mí poder estar acá en este espacio. Y por último, saludamos al consejero regional César Muñoz, también con la mirada política, ¿no?, tan importante para abordar este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿no?, por la invitación y un tema tan importante como ocasión. Feliz de estar aquí. Sin duda, pues es un tema importante, es un tema que ha generado muchísimo debate. Queremos aportar a ello precisamente con una mirada también proyectando lo que vaya a suceder en los próximos años en materia legislativa, en las políticas públicas enfocadas a este tema. Y me gustaría comenzar con una pregunta bien general, pero que podríamos decir es como una síntesis del debate que se ha dado en el último tiempo en nuestro país. Gratuidad versus calidad parece ser la discusión o los énfasis que han puesto en la discusión los dos bandos políticos en nuestro país. Me gustaría comenzar por la visión política de don César. ¿Dónde hay que poner el énfasis? ¿Cómo ir enfocando la política pública en la gratuidad o en la calidad en materia educativa? Bueno, yo creo que ahí son dos temas importantes y cada uno puede verse por su propio género, digamos. No tengo ninguna duda que todos necesitamos una educación de calidad. El país necesita tener una educación de calidad y hemos tenido falencias importantes en algunos segmentos de la educación. Por eso hay que apuntar siempre a la calidad. Y yo creo que ambos programas de gobierno hoy día apuntan también a mejorar la calidad de la educación. Se ha hecho en el gobierno de Sebastián Piñera grandes esfuerzos por mejorar la calidad. Unos obviamente apuntan a que tenemos que empezar desde la cuna, del preescolar, tratando de poder tener mejor educación y formando a los niños desde muy principio y bueno, y siguiendo hacia los escalones superiores. Indudablemente que la gratuidad de la educación hoy día es un tema que se ha dado en la agenda política por efecto de que la nueva mayoría ha propuesto educación gratuita para todos. Y una demanda de los estudiantes. Y una demanda de los estudiantes, pero ahí hay que distinguir, yo diría, dos cosas. Una es la posibilidad que un país como el nuestro tenga de dar la educación gratuita para todos. Estamos hablando que la educación gratuita para los estudiantes universitarios, porque ya sabemos que educación gratuita existe en prebásica y en básica y en ciencia media. Sí. Existen los colegios municipalizados, existe la educación gratuita, uno opta hacia eso, y yo no creo que estén tratando de solamente hacer toda la educación gratuita y lo que es hoy día subvencionado escolar o pagado, lo vayamos a eliminar. Y pasa lo mismo en la educación superior. La educación superior, indudablemente que hoy día tenemos un sistema que aprieta los bolsillos de los chilenos. Se ha hecho un esfuerzo importante bajando la tasa de interés del 6 al 2%. Pero hay que seguir trabajando en eso. Ahora, hacer universidades o institutos profesionales gratuitos, no tengo ningún problema, que se hagan, pero no necesariamente van a poder hacer para todos, porque obviamente la libertad de la familia, de los estudiantes, tiene que seguir siendo parte importante de nuestra vida para poder elegir qué educación queremos. Ervin, ahí el punto de los estudiantes también es interesante, desde tu perspectiva como representante también de ese mundo, ¿dónde hay que poner el foco hoy día? Porque parece ser que los estudiantes en realidad fueron los que levantaron esta demanda de la educación gratuita y que ahora está recogiendo el mundo político. A ver, bueno, esto se enmarca en un proceso desde incluso antes del 2011, ¿no? Yo diría desde el año 2006, donde los estudiantes venimos a marcar una serie de pautas en materia educacional y también en otros temas.
Y yo creo que hay que revisarlo con bastante cuidado porque tú te vas a encontrar con muchos temas acá y con efectivamente también otros temas que han estado históricamente postergados. Y nosotros, yo como representante acá en este caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, nosotros en nuestra campaña cuando fuimos a la elección de la Federación, sí siempre lo dijimos. Por una parte tú me hablabas de gratuidad y por otra parte hablabas de calidad. Efectivamente cuando tú contrapesas la gratuidad con la calidad, evidentemente yo prefiero antes que tener gratuidad que tener calidad, ¿no? Yo quiero tener, o sea, yo no quiero que haya jóvenes en Chile que tengan acceso a una educación gratuita, pero de mala calidad. Yo creo que eso no lo quiere nadie, de ningún sector político. Pero ahí también hay que ver un poco dónde tú pones el foco. Como la educación es una política pública, yo pienso fundamentalmente que acá hay que focalizar esfuerzos y hay que focalizar las prioridades. En ese sentido, yo creo que Chile merece avanzar importantemente en materia de gratuidad para aquellos que no tienen la posibilidad económica como para poder costearse sus estudios, pero más que eso hoy día lo importante es avanzar en calidad. Y también en temas que han estado postergados. Yo creo y entiendo que lo vamos a ir conversando en el transcurso de este debate, pero yo quisiera mencionar, por ejemplo, dos temas. Y ya que estamos acá en un centro de formación técnica, yo creo que el primer tema que tiene que ver, que una gran deuda que tiene Chile con la educación es con la educación técnica, con los centros de formación técnica y con los institutos profesionales. A muchos les gusta hablar de los países nórdicos. Yo escucho muchas veces en el debate público que nos gusta hablar de países como Noruega, nos gusta hablar de Finlandia, nos gusta hablar de Suecia, nos gusta hablar de Dinamarca, pero poco hablamos de que esos países, justamente para tener una educación realmente buena y que le dé oportunidades a cada uno de los hijos de ese país, en el fondo lo que ha hecho es darle importancia a la educación técnica. Y también yo creo ¿Por qué que se ha centrado el debate en solo la educación universitaria entonces? porque en el fondo quienes han llevado la bandera hemos sido precisamente los universitarios, pero claro, los chiquillos de prebásica, preescolar, evidentemente no pueden salir a marchar. Yo no creo que haya un niño de 4 o 5 años que vaya a marchar con banderas, ¿no? Y ahí está el segundo tema, la educación prebásica, porque ¿dónde se genera en Chile la cuna de las desigualdades? En la educación prebásica. Usted me puede decir que efectivamente con la PSU hay muchos problemas. Yo comparto, ya que hablo a título personal, no de la Federación, yo comparto que la PSU tiene muchas falencias. Yo lo di hace pocos años, así que conozco la verdad que muchas veces incluso discrimina de una manera poco adecuada, porque no te analiza bien en todas tus capacidades. Pero yo les quiero preguntar algo a todos los que están acá y en el fondo hacer una especie de reflexión. ¿Es la PSU realmente la que en el fondo no te permite llegar a la universidad? Lo que pasa es que ese joven, cuando llega a cuarto medio, por ejemplo de un colegio municipal, viene con una carrera de desventaja tan larga, tan grande, que es imposible que en esa prueba, en 2 días, la corte con aquella persona que pudo pagar sus estudios, ¿no es cierto?, estudió en un colegio particular y por tanto es mucho más propenso a que le vaya bien. Entonces, ¿dónde se genera en Chile la cuna de las desigualdades? La verdadera gran barrera separatoria, divisoria, es la educación prebásica, y yo creo que el próximo gobierno, sea quien sea, ahí se deben poner los mayores esfuerzos. Y ahí hay un tema interesante que podríamos plantearle a María Estela también, ¿no?, que tiene conocimiento de la experiencia también en el mundo de la educación. En términos generales, María Estela, ¿cómo analizas tú el debate que se ha dado en torno a la educación? ¿Están bien puestos los énfasis? ¿Son correctos los temas que se han ido planteando o hay que replantearnos el foco de la discusión? A ver, mi experiencia siempre va a ser desde el punto de vista antroposófico, que es la filosofía de Rudolf Steiner. En ese sentido, yo creo que sin duda las fuerzas tienen que estar puestas en la calidad. La calidad compartida desde los ámbitos políticos, desde los ámbitos sociales, universitarios, etcétera, bajo el concepto de la solidaridad. O sea, eso es para nosotros básico, desde nuestro punto, ¿no? Eso implica que los cambios que hay que hacer, sentimos nosotros que están más basados en la observación del ser humano como un ente mucho más necesitado de otros ámbitos espirituales, emocionales. Y no con la educación formal. Y de una educación formal, estrictamente, pero que necesita de un cuidado, llamémoslo más sutil, ¿ya? Lo que implica profesores mejores preparados, ámbitos culturales, sociales, religiosos también, intrínsecos a cada cultura, que deberían ser observados y que yo sinceramente pienso que no tienen que ver necesariamente con una inversión monetaria tan enorme como la que dispone Chile. Yo siento que sí disponemos de mucho dinero acá, pero que quizás no está siendo integrado en los ámbitos
pedagógicos que realmente necesitan ser controlados. O sea, la discusión ha estado por temas que son más de forma y no de fondo. Y no de fondo, exactamente, ¿ya? Y en ese sentido creo yo que, bueno, lo primero para nosotros de la necesidad en este sentido sería darle una oportunidad de educación a quienes quieren ser pedagogos, con un ámbito mucho más amplio, ¿no? Que incluya una observación de mundo, de relaciones humanas, de lo social, de lo político, también un poco más desemocionalizado. Ya, eso creo que es un punto muy importante. Yo siento que, bajo mi experiencia de haber vivido muchos años afuera también, yo siento la educación chilena demasiado politizada, eso claramente. Entonces, ¿qué pasa? En eso nos perdemos en proyectos muy cortos. ¿Y marcado por algún tinte ideológico quizás? Exacto, sí. Creo que estamos haciendo política con la educación. Estamos haciendo política con la salud. ¿Concuerda con eso, don César? Yo creo que sí, en general a veces, y uno lo ve a nivel país o en la misma región que estamos nosotros, la región del Maule, en términos de calidad de educación, va a depender también de las autoridades que en el minuto están administrando la educación, que son los alcaldes, que le ponen un énfasis más o menos fuerte respecto a su propia educación. Y ahí tenemos diferencias muy grandes entre comunas. En comunas muy rurales, nosotros tenemos que reconocer que vivimos una región agrícola y evidentemente rural, donde la competencia que puede tener un niño que crece de que sea octavo básico, nomás, de algún colegio de acá de Pencahue o de Curepto, va a ser muy distinta al niño que lo haga acá en la ciudad de Talca. Por tanto, ya partimos con diferencia en la administración de la educación, producto de las autoridades locales, y que de alguna vez el país entienda que todos los niños que estén estudiando en cualquiera de las etapas de la educación merece la misma infraestructura y la misma calidad de la educación. Y hoy día, si queremos mejorar la educación, tenemos que empezar definitivamente a tratar de levantar a aquellos que están por muy bajo la media en este país. Este país tiene educación no solamente primera y segunda, como dice. Si uno pudiera tener la posibilidad que la gente que nos está viendo y los que nos está escuchando, visitar colegios rurales donde todavía existe el profesor unidocente, donde se hace cargo de 3 o 4 cursos en el mismo minuto, con 6 o 8 niños, sí, claro. Tenemos problemas. Ese niño indudablemente no va a poder competir en la vida futura si no se le dan hoy día los estándares necesarios. Tenemos problemas graves en todo lo que son las comunicaciones hoy día, que no le llegan a todos los niños. Un niño sin internet en un colegio rural, indudablemente que no tiene la misma capacidad de conocimiento, de adquirir conocimientos como lo tiene un joven de acá. Por tanto, más allá de que sea más gratis o menos gratis, hoy día el foco del asunto es tratar de levantar y nivelar hacia arriba rápidamente en un país que sí tiene los recursos para poder igualar ese nivel educativo que merecen todos los niños chilenos, y no unos más y otros, porque ahí van dándose la brecha en los INSE, en la PSU y en todos los niveles de evaluación que tienen. Y los profesores, por otra parte, solo va a terminar, los profesores también es un foco importante. Nosotros tenemos que motivar, al igual que a los médicos especialistas, que se ha dado el foco en la salud, porque no hay médicos especialistas, yo también necesitamos profesores especialistas capacitados, motivados en todas las escuelas de este país, y no solamente en los grandes centros urbanos, donde obviamente tienen más comodidades. Por tanto, hay que mejorar los sueldos, incentivarlos con mejores sueldos y con mejor bienestar para los profesores. María Estela, y ahí en esas diferencias que hay respecto a la gestión de los distintos colegios, que depende de cada uno de los alcaldes finalmente, ¿no es conveniente, como plantea por ejemplo la nueva mayoría, centralizar todo en manos de una corporación o de alguna entidad que esté administrada a su vez por el ministerio? Me pones en una disyuntiva. Yo creo que quien regule la educación, sin duda tiene que haber un unísono. Ya, eso es lo primero. Yo creo que tenemos que realmente partir generando una directriz. O sea, ¿dónde queremos llegar con la educación en Chile? Es, creo yo, la primera pregunta. Después está, en ese sentido, quizás colocar en las regiones un ente con la misma ideología, con la misma sistemática, con el mismo propósito regional, porque nosotros tenemos un país que geográficamente tiene muy distintas necesidades, sí, claro. Y eso es una necesidad imperiosa. Una necesidad imperiosa. Quiero rescatar lo que dijo Erwin respecto de los colegios técnicos y los colegios industriales. Yo creo que eso es algo imprescindible.
Pero una de las ahí hay razones perdona que te interrumpa, una de las razones que yo creo que una educación también acá estamos fallando un poco, sin tomar en cuenta por ningún motivo lo político, ¿no? de lo que me quiero realmente alejar, es que estamos haciendo una macroeducación, donde todos los seres humanos parecemos un unísono, o sea, todos somos iguales en nuestras capacidades y talentos. Y resulta que ese es quizás uno de los grandes errores. Ese pensamiento nos quita, le quita al niño desde su cuna llegar a ser lo que son sus talentos. Ahora, hablando respecto precisamente al rol de los centros de formación técnica y de la preponderancia que tiene la universidad por sobre el mundo técnico, Erwin, ¿tú no crees que efectivamente eso es un problema del mismo sistema educativo que ha sido dejado en manos del mercado, por ejemplo? Cuando se deja en manos del mercado y se le da un rol preponderante, por ejemplo, para entregar carreras a discreción, eso obviamente genera ciertas expectativas respecto al público, ciertas expectativas respecto a los estudiantes que creen que por la misma inducción que generan las universidades, ser universitario es mejor o automáticamente garantiza una vida profesional más exitosa que una técnica. Entonces también ahí hay un problema de fondo también. Antes de responder esa pregunta, que yo encuentro que es clave porque abarca no solamente la educación, sino que un poco este cuestionamiento que se le ha hecho al modelo en todas sus materias, yo quisiera agarrarme un poco lo que decía María Estela, que lo comparto mucho en el tema político, y quiero dar un ejemplo. La semana pasada en el Congreso, ¿no es cierto?, tuvimos el rechazo de la subvención escolar preferencial, que en el fondo iba a entregarle recursos adicionales a más de 200.000 niños de los estratos más vulnerables de Chile. Eso es precisamente una politización banal, una politización que le hace mal a Chile, y lo hace mal si lo hace la izquierda y le hace mal si lo hace la derecha. Cualquier sector que lo haga le hace mal, porque esos son fondos que van en directo beneficio de aquellos jóvenes que más lo necesitan. Respecto al tema que preguntaba Sebastián ahora, yo lo encuentro realmente muy importante porque tiene que ver, yo creo, y yo además lo he planteado en varias columnas que he escrito en algunos medios, que tiene que ver con un debate que hemos visto desde el año 2011 entre los apóstoles del modelo y los apocalípticos del modelo. Me explico. Hay por una parte estos apocalípticos, ¿no es cierto? Esto es estilo Alberto Mayol, que nos viene a plantear que está todo mal en Chile, que desde el año 60 en Chile no se ha construido nada bien, ¿no es cierto? Que hoy día en Chile aparentemente estudian menos jóvenes de los que estudiaban antes, lo que no era mentira. Todos sabemos que antes de la reforma del 80 estudiaban menos de 200.000 personas en las universidades, hoy día estudia 1.200.000, ¿no es cierto? Pero también nos encontramos, por otra parte, con aquellos profetas del modelo, con aquellos apóstoles, ¿no es cierto?, que nos vienen a decir que está todo bien, que en Chile no hay ninguna desigualdad social, que no hay ninguna desigualdad en el acceso a la educación, y ese también es un error tremendo. Y es por eso que nosotros en este caso, como Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, desde nuestra campaña hasta todo lo que hemos hecho en el Confech y en los distintos espacios de representación y los distintos espacios en los cuales, por así decirlo, hemos tratado de influir en los medios y un poco en el debate público, hemos dicho todo lo contrario. Hemos dicho que hoy en Chile tenemos que hacer un análisis bien sopesado, bien realista de lo que está pasando. En Chile ha habido indudablemente un avance importante en lo que se respecta al acceso a la educación. Yo creo que también, ojo, se ha avanzado en calidad, pero efectivamente hay temas que no podemos seguir aguantando. El primer tema, un poco lo que decía Sebastián: ¿cómo es posible que en Chile se instalen universidades sin control, sin filtro alguno, que le entreguen a los estudiantes títulos con los cuales al salir de esas universidades no van a encontrar pega en ninguna parte? Como el caso criminalístico. El mayor ejemplo de lo que pasó en la Universidad del Mar, y ojo, ejemplo que también se está dando en otras universidades, que yo creo que les va a pasar un poco el mismo tema. Llámese, por ejemplo, la Universidad Pedro de Valdivia, llámese, por ejemplo, las universidades de las Américas, universidades que hoy día no están siendo acreditadas nuevamente. Y eso es por algo, porque ha faltado un control, ha faltado regulación, fiscalización. Y otro tema además que decía César, y que lo encuentro muy importante, y que también está entre las propuestas que nosotros estamos haciendo como Federación de Estudiantes, y que, ojo, queremos llegar a hacer en marzo a la presidenta que sea de Chile, que se las queremos hacer llegar, y también al Consejo Rector, al CRUCH, que tiene que ver con la educación rural. Y especialmente nosotros estamos acá en la séptima región, una región de campo, de gente de esfuerzo, de gente que tiene trabajo agrícola, y efectivamente yo el otro día hacía una rememoria con algunos compañeros de la Federación, y nos poníamos a pensar, por ejemplo, en el ramal Talca-Constitución, un ramal que, como ustedes saben, es muy característico de nuestra zona. ¿Qué pasa con todos esos chiquillos de esas zonas alejadas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chiquillos del sector González Bastía? Si ellos no llegan a estudiar, por ejemplo, acá en Talca, el Liceo de Hombres, esos chiquillos se pierden.
y había un reportaje de ellos, por ejemplo, de cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus anhelos. Y a uno le daba una nostalgia, porque en el fondo decíamos, bueno, si ese chiquillo no llega a ese liceo, ¿qué va a pasar con ese joven? ¿Se va a perder? Entonces hay muchos temas, y esto lo pongo acá porque hay muchos temas que hoy día están postergados. A mí me toca ir a la Confecha, ¿no es cierto? Me ha tocado ir a Concepción, también hemos tenido que ir a Coquimbo, a otros lugares, ¿no es cierto? Y nos hemos encontrado con la siguiente razón. Hay una Confecha que está muy ideologizada, que está muy extremizada, por ejemplo, entre lo que son las juventudes comunistas versus los grupos autonomistas. Y que va a ser, ojo, una pugna que se va a dar desde el próximo año si es que llega al poder la expresidenta Bachelet. ¿Y por qué se ha puesto sobre el tapete entonces como una prioridad el tema de la educación superior y la gratuidad sobre todo de la educación superior? Es que la educación superior debe ser una prioridad, pero debe ser una prioridad en todos sus niveles. Si cuando hablamos de educación superior, y lo decía Sebastián, no solamente hablamos de las universidades. Hoy día en Chile todos quieren llegar a la universidad y nadie habla de la educación técnica. Repito el ejemplo de los países nórdicos, porque en Chile se habla mucho de Finlandia, se habla mucho de Noruega, pero no nos damos cuenta que esos países le han dado más que los profesores, le han subido los sueldos, han entendido que las regiones son claves en el fondo para superarse, y han entendido que la educación técnica es clave para superarse. Si en Chile hoy día todos quieren ser universitarios, hemos pasado esta cuña de la universidad para todos, que es un gran error. Lo que debe ocurrir en Chile es que todos tengan la oportunidad de llegar a la universidad. Que tu cuna no determine el lugar donde vas a terminar. Pero eso no significa que todos tengan que llegar a la universidad. Y es por eso que también yo espero que el próximo gobierno, sea el lado que sea, tenga un gran esfuerzo, un especial acento en todos estos temas. Porque son temas que si Chile no se preocupa de aquí a 15, 20 años más, vamos a seguir con avances en educación, pero solamente avances graduales. Y no vamos a tener realmente una reforma. Muchos hablan de reformas educacionales. Yo creo que se han hecho grandes avances en todos los gobiernos. En este último gobierno hemos tenido grandes avances, por ejemplo, en el tema del CAE, en el tema del Corfo, o sea, temas que tienen que ver con la acreditación. Pero aún hacen falta poner ahí con temas que, repito, están postergados y si siguen postergados le hacen muy mal a Chile, y en especial a aquellos que más lo necesitan. Señor Muñoz, ahí en ese sentido le ganó el mundo estudiantil el gallito a la clase política, que no fue capaz de resistirse a ese discurso desde las calles, a ese discurso que imponía precisamente la gratuidad de la educación superior y una serie de reformas. No, yo no creo que le hayan ganado, porque todavía hay mucho más por hacer, digamos. La educación tiene que seguirse construyendo en lo que decíamos un rato, la calidad, fuertemente hacia el futuro. Todavía no ha terminado esa lucha de los estudiantes, a quienes yo felicito, del 2006, a los pingüinos que empezaron con este proceso, a hacernos un llamado de atención a toda la ciudadanía y a toda la comunidad política respecto a qué es lo que hay que preocuparse. Pero yo quiero rescatar una pregunta que tú hiciste recién respecto a quién podía administrar la educación, claro. y el programa de la nueva mayoría el rol de los municipios lo está haciendo él. Yo tengo la impresión, y ya como habitante de la región y también próximo a integrar el Consejo Regional, que las municipalidades tienen un problema con la administración. Definitivamente hay que asumir que las municipalidades tienen un problema, porque una gran cantidad de municipalidades tienen déficit en su presupuesto municipal producto del problema de educación. Por tanto, ya esto no da para algunas municipalidades. Y ahí está la competitividad entre una y otra, que no se puede dar porque hay municipalidades más ricas y otras más pobres, entonces necesariamente no le pueden pagar más a los profesores, y hay todo un rol. ¿Pero es un tema de gestión o de falta de dinero, de recursos? Falta de recursos y gestión. Entonces, si la gestión se la estamos dando a un municipio que tiene pocos recursos, pero que además, como tiene pocos recursos, no puede contratar profesionales del nivel más alto, obviamente que va a ser más la gestión. Entonces yo creo que ahí sí que la educación podría, y tengo la convicción, que sí debiera trasladarse del municipio a otro ente superior. Pero no creo que debe irse al nivel central, porque si no seguimos centralizando este país, y yo creo que hoy día hay más prioridad a las regiones. Las regiones pueden hacer una administración más global de la educación municipalizada, y quizás deberíamos centrar en una atribución más de los gobiernos regionales la educación desde el punto de vista, obviamente, de la infraestructura, para que no se quebre un vidrio ahí en Corralones o en Mariposa, en San Clemente, y el alcalde no tenga plata para arreglarlo durante 15 días, y eso es grave para esos estudiantes. Por tanto, desde el gobierno regional poder administrar la infraestructura, las grandes políticas públicas respecto a la administración de la educación, y le dejamos centrado, obviamente, en el Ministerio de Educación todo lo que son las políticas educativa, que sin duda podríamos hacer una buena labor, digamos. Y ahí entramos a otro de los temas relevantes, María Estela, que tiene que ver con el rol de los particulares, de los privados en el mundo de la educación, que también ha estado puesto en tela de juicio, en particular aquellos colegios particulares subvencionados que puedan tener ganancias, en definitiva, por la tarea educativa. ¿El lucro, te parece a ti un elemento importante dentro de la discusión o es accesorio? No, sin duda es un tema importantísimo,
que yo creo que se ha ido dando esto del lucro, quizás porque cuando se partió con la idea de la educación subvencionada acá en Chile, no se pusieron las pautas estrictas de qué era lo que esa persona que ponía un colegio, ya porque al final era un negocio más, qué límites iba a tener en sus ganancias, o sea, qué era lo que él podía observar para la entrega al alumno, llámese costos profesores, infraestructura, etcétera, y lo que él podía legítimamente es sentir que su esfuerzo valía, ¿no? Yo creo que ahí las cosas se dispararon a un punto en que se ha perdido completamente el control, y quien menos recibe de todo este dinero sin duda es el alumnado. Con todas las otras trabas que significa que no tenemos una educación que contemple al niño en todas sus necesidades. ¿Y cómo se limita ahí ese tema? ¿Es necesario terminar con la educación particular subvencionada? ¿O? No, yo no creo que podamos hacer esa reconversión en absoluta. Es muy difícil y sería quizás un trauma mayor que el que estamos viviendo en este momento. Pero sí creo que necesita de una nueva regulación. De una cierta limpieza, creo también, y basada en una educación de calidad, ¿no? Cuando tengamos claro qué vamos a plantear, qué es educación de calidad, ¿no? Podemos insertar todos los otros componentes, digamos, que regulen todo el ámbito político, social, económico, administrativo de lo que vamos a hacer para que esta educación llegue a ese punto de calidad. Pero no es una definición fácil, Erwin. ¿Qué es calidad para ti, desde la perspectiva de los estudiantes? ¿Qué es calidad? ¿En qué se traduce finalmente? A ver, yo creo que pretender que en Chile exista una visión uniforme de lo que es calidad es una cuestión bastante difícil, y yo creo que además atentaría un poco contra lo que son las legítimas diferencias. Pero sí, en Chile yo creo que debe haber acuerdo sobre ciertos puntos en calidad, en ciertos puntos que yo creo que sí son transversales y que sí son de verdad muy necesarios. Yo creo que lo primero tiene que ver con que el proyecto que a ti se te presente, sea universitario, o sea de colegio, o sea de liceo, sea serio. Y cuando digo que sea serio, significa que tenga una buena capacidad de profesores, significa que tenga un buen filtro para elegir para que alumnos van a ser parte de ese proyecto, ¿no es cierto? Tiene que ver con un tema de planes de desarrollo de contenidos realmente ad hoc, acorde a los tiempos, ¿no es cierto? Tiene que ver también efectivamente con un tema, por ejemplo, en el caso de las universidades, con un buen proceso de investigación, no solamente con docencia, sino que cumpla con investigación, docencia y extensión. O sea, que realmente cumpla con todos los fines que en el fondo tienen que ver con el origen, con la naturaleza, por ejemplo, de una universidad. Ahora, yo siento que para que exista un consenso respecto a lo que es calidad en Chile, al menos frente a estos puntos que yo considero básicos, yo creo que falta bastante hoy en Chile. Y lo digo un poco, y un poco vuelvo al ejemplo que decía anteriormente, que tiene que ver con este debate que nos deja avanzar, con este debate que nos ha mantenido sordos y ciegos y mudos, ¿no es cierto?, entre aquellos que creen que está todo mal y aquellos que creen que está todo bien. Ahí hay un tema muy importante. El Estado hoy día no está aplicando el rol subsidiario. Hoy día, por la Constitución Política de Chile, el Estado es un Estado subsidiario y no se está aplicando. El Estado subsidiario tiene la obligación de actuar cuando los privados no pueden hacerlo, o cuando lo están haciendo mal, por ejemplo. Y hoy día no lo han hecho. Hoy día, que aparezca después de años estos escándalos en la Universidad del Mar, en la Universidad Pedro Valdivia, en la Universidad de las Américas, es una vergüenza para nuestro país. Y es una vergüenza porque además, en esas universidades, porque como tú sabes, si tú haces un análisis, las personas de los estratos más bajos son los que estudian muchas veces en las universidades privadas. Entonces, ¿quiénes están pagando hoy día ese costo de estudiar en universidades que en el fondo les dan títulos de mentira? Son las familias más vulnerables de nuestro país. Y eso es una gran decepción, porque quiere decir que has logrado avanzar en educación, quiere decir que has hecho cambios importantes, pero sin embargo les está afectando el bolsillo y los sueños, y esto es lo más importante, los sueños, porque hay muchas madres, hay muchos padres que están felices con que sus hijos estudien, pero se dan cuenta. El otro día hay un reportaje sobre una carrera tránfuga, lo voy a decir así, que da el dúo QC acá en Santiago. Mira, no me acuerdo la carrera en específico, pero esta chiquilla tuvo una carrera estupenda con las mejores calificaciones, y resulta que le entregan el título, va a buscar trabajo y se da cuenta que esa carrera no existe. Y eso ha pasado en un par de ocasiones más. ¿Pero qué pasó ahí con el Estado subsidiario? El Estado subsidiario no fiscalizó. Y hablando de fiscalización, señor Muñoz, ¿lucro permitido o no en la educación básica, en el caso de los particulares subvencionados, y en la educación superior? Yo creo que aquí, ya lo decía antes,
Las reglas del juego no están claras, no estuvieron claras y hoy día exige el país que las reglas estén claras. Respecto al lucro, fin al lucro debe ser para todos y parejo y con reglas muy concretas. Yo no le tengo miedo en lo personal al lucro porque todo aquel que emprende obviamente quiere tener retribución frente a su emprendimiento. Pero el tema tiene que ser bien rayado. Si va a haber una subvención del Estado frente a un proceso educativo, deben ponerse las reglas respecto a eso. Entonces, como te dice, yo te entrego un subsidio para tu vivienda y tú no la puedes vender en 5 años porque es para que tú vivas. Y no puedes arrendar o subarrendar eso. Y esas reglas no estuvieron claras al principio y hay que ponerlas claras. Yo creo que el lucro en la educación subvencionada no debe existir. El legítimo derecho a tener remuneraciones dignas, el sostenedor o los profesores, es un problema de la administración. El tema del lucro en la universidad es exactamente lo mismo. Nosotros nos descubrimos, parece que recién el lucro que era satánico, era malo en este país, porque apareció hace pocos años. Y no es así. Todos lucran con sus actividades profesionales, individuales. Y eso no es malo, es el libre emprendimiento de todo. Pero tenemos que poner reglas claras. Tal como en una empresa privada, en una pyme, en una gran empresa, el Estado, a través de los tributos, a través de otras leyes, lo encierra en ciertos parámetros, porque no puede hacer, tiene que dar facturas, tiene que pagar los IVA, tiene que hacer todo un proceso, pagar imposiciones. Acá las reglas no fueron claras respecto al lucro. Y yo soy uno de los convencidos de que en este país falta fiscalización. Este gobierno de Sebastián Piñera va a ser la Superintendencia de Educación, donde obviamente con ese instrumento de la superintendencia se puede fiscalizar más, pero aunque se fiscalice más y no están las reglas claras, indudablemente que podemos llegar a la misma conversación en un par de años más. Por eso yo digo, si así es cierto, la educación subvencionada es un gran aporte para el proceso educativo chileno, que se formó en un país para donde otros niños tenían algunas alternativas mejores. Yo no quiero tener en este país en los próximos años un niño que de escuela municipalizada, un niño de subvencionado y un niño particular, y que sean distintos sus procesos educativos. Quiero que sean iguales y mejores, no que tengamos distintos calidad de niños en su capacidad individual porque estuvieron en colegios distintos. Ojalá que todos sean iguales. Y ahí entramos a otro tema, María Estela, que también es importante, no solo el de la fiscalización, sino que las directrices que pueda entregar el Ministerio o el Estado para los proyectos educativos. Hoy día nuestro país, y volviendo al tema de fondo, está formando alumnos para el siglo XXI. Estamos formando efectivamente capacidades o desarrollando capacidades y talentos y habilidades para enfrentar este nuevo mundo, ¿o no? Desde la antroposofía siempre y desde una concepción del mundo donde el ser humano está dentro de la Tierra, del cosmos, creo que no mucho, porque lamentablemente observaciones como el mundo ecológico, el respeto a la naturaleza, las bases sólidas de comprensión del interior del ser humano, ¿no? De sus necesidades intrínsecas, creo que no están muy integradas en ninguna etapa de la educación en nuestro país. Eso porque el modelo se construyó así, el modelo de educación, ¿no? Siento que nos hemos ido alejando incluso, ¿no? Antiguamente había una relación muchísimo más cercana con tu entorno, con el ser humano, donde vivías, regionalmente, etcétera, que parece que se nos fue, se hizo difuso esto. Yo creo que tenemos que en ese sentido integrar algunos conceptos nuevos, justamente en la forma, ¿no? Y renovar la educación desde ese aspecto, para poder, en el mundo que indudablemente el desgaste al que hemos expuesto a nuestra tierra nos está pasando la cuenta, ¿no? Y si no integramos esos conceptos en la educación, vamos a entrar en un conflicto gravísimo, en que podemos mejorar muchísimas cosas en las aulas, pero si no, esa relación no está llevada hacia afuera, no nos va a servir. No nos va a servir y nos vamos a encontrar en el mismo vacío en que nos encontramos hoy. Yo creo que el integrar el respeto hacia la tierra, hacia nuestras necesidades regionales, es fundamental porque pronto nos vamos a tener de qué alimentarnos si no hacemos ese cambio. Y eso también tiene que ser educación. Erwin, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿hay cierta obsesión, crees tú, con las mediciones, con los rankings, con la competencia que generan algunos instrumentos de medición? Sí, bueno, eso es un tema que yo creo que hay que corregir. O sea, estar en una sociedad hoy día que solamente nos preocupamos del cálculo de este puntaje, de que si lo viste más o no. En la misma universidad, de repente a uno le toca en su grupo de amigos, en su grupo de compañeros, que te estás poniendo muy individualista. O sea,
ojalá que a mí me vaya bien y que el otro, ojalá ganarle al otro. Eso es muy malo. Yo creo que eso refleja efectivamente una educación que está perdiendo un poco en ese sentido yo diría su esencia, que tiene que ver con una educación en la cual todos en el fondo nos sentamos parte y que en el fondo yo creo que seamos capaces de trabajar en equipo. Fíjate también que tiene que ver con una postura a nivel nacional, y pasa un poco, y vuelvo al tema de la descentralización. Hoy día en Chile, yo no sé si ustedes saben, pero en Chile hoy día el 50% de los aportes fiscales directos que el Estado le entrega a las universidades del CRUCH, que son 25, se reparten en 3 universidades: la Universidad de Chile, la USACH y la Católica. Esta última, universidad pública, tradicional, pero privada. Pública porque cumple un rol público, pero es privada, ¿no es cierto? Le compete al Vaticano, ¿no es cierto? Entonces ahí tú te encuentras con que hay una segregación también hacia las regiones muy importante. Y aquí todos los candidatos, de repente uno los escucha, aquí hablo de los 9 candidatos, por ejemplo, que fueron al primer balotaje, ¿no es cierto? Y que muchos hablaban del regionalismo, pero la verdad que de regionalismo pocas propuestas concretas había. Estuve leyendo ayer, por ejemplo, antes de venir acá, porque entendía que venía una representante del comando de ella acá, la ex candidata a diputada, Marina Villagrán, ¿no es cierto? Y veía que apenas le dedicaba 8 líneas, el programa de gobierno de Bachelet, 8 líneas a lo que son los centros de formación técnica, 8 líneas. Y era el último párrafo. Era un párrafo, tenía 8 líneas. O sea, ese es el nivel de importancia que le estamos dando a los centros de formación técnica. Y la única propuesta decía que se van a crear centros de formación técnica en regiones, pero no decía nada de los actuales, ¿no es cierto? No decía nada de cómo están, de cuál es su situación, y tampoco van a ser de calidad. Bueno, ¿por qué me canté a mí que van a ser de calidad? No hemos puesto de acuerdo ni siquiera en puntos básicos sobre lo que es calidad. Entonces ahí tú te encuentras con que hay muchos temas que están hoy día en vereda. ¿Por qué? Porque Chile ha tenido un avance importante en educación, graduada, ¿no es cierto? Hemos avanzado, pero en ese camino se nos han ido quedando temas. Se nos han ido quedando temas en el tapete, muchísimo. Y yo insisto, yo no quiero ser acá una persona que en el fondo viene como a dar una visión un poco demasiado catastrófica. Claro, no, para nada. Yo no soy de ese discurso tipo Alberto Mayol, pero sí creo que hay temas que hoy día están en la vereda, que están hoy día muy en el olvido. Yo veo en el Confech que tampoco hay mucho ánimo de discutir. En la Universidad de Talca me encuentro hoy día, nosotros como federación propusimos el tema de la sala cuna, porque nos parece inaceptable que los padres y madres que son padres, o sea, los estudiantes de UTAL, que son padres o que son mamás, ¿no es cierto?, no puedan tener a sus hijos ahí. Lo que, por ejemplo, les garantizaría tener una educación mucho más tranquila, en el sentido de no tener que estar pensando, ¿no es cierto?, en ir a buscar al hijo y después tener que estudiar. Yo tengo compañeras en la carrera de Derecho que son mamás, y yo digo, por Dios, el esfuerzo que hacen ellas, porque, o sea, no contenta con tener una carrera que tiene una carga académica de extensión tremenda, tienen que estar preocupados de su hijo y tienen que ir a buscarlo, ¿no es cierto? Y hay otras universidades privadas, ¿no es cierto?, acá en Talca, que sí tienen salas cunas. Es otro de los temas que nosotros también como federación vamos a ir a entregarle en marzo a quien esté en la presidencia de Chile, porque creo que es importante también tener dignidad para todos. Muchos hablan de dignidad, pero parece que en el camino también se nos olvida la dignidad que son, en este caso, de todos los padres y madres, estudiantes que hacen un esfuerzo gigantesco. Muchos de ellos estudian con crédito, y la verdad que yo creo que también hay que estar con ellos y hay que ponerse en el lugar de ellos. Si ustedes fueran mañana ministro de Educación, si ustedes tuvieran la potestad para dar una medida que le dé un curso distinto y genere un cambio importante en materia de educación en nuestro país, comenzando por la dama, por María Estela, ¿cuál sería esa medida? Una. Es un desafío difícil, es difícil, pero... Replantearnos qué queremos que sea la educación en Chile. Yo creo que ahí parte todo. Porque ese es el primer concepto que necesitamos para poder corregir y otorgar los fondos financieros, monetarios, a donde tienen que ir. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué queremos en educación? ¿Cómo queremos educar? Para que los fondos sean bien utilizados y tengamos una educación de calidad y justa. Justa es una palabra que se nos está yendo de las manos. Una pregunta bien sencilla en el planteamiento, pero de muy difícil discusión, por cierto, y muy profunda. Pero yo creo que eso es preguntarnos qué queremos como educación. Y es clave eso. Erwin. Este es el cierre, ¿no? Es el cierre, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Sebastián, y a todo el equipo de Red Maule. Ha sido un grato espacio. La verdad que estos espacios de repente hacen falta en la discusión pública, donde seamos capaces de escucharnos y tener una interacción bien rica. Bueno, respecto a la pregunta, y para finalizar, yo creo que lo primero que haría, me encargaría de que los jóvenes de bajos recursos, de estratos más vulnerables, tengan acceso a una educación básica buena, de calidad, para que así puedan tener un camino en el cual, si ellos no llegan a la universidad, por ejemplo, no sea por
por culpa de la sociedad, sino que sea por razones de que ellos, en este caso, les faltó más rigurosidad, les faltó más disciplina, pero que no sea la sociedad en el fondo la que le esté quitando la oportunidad de poder llegar, porque en un país que aspira al desarrollo, no podemos pretender aspirar al desarrollo si aún en Chile hay muchos chiquillos, hay muchos jóvenes de mi edad, un poco menores, que de repente no llegan a la universidad porque lamentablemente a la sociedad les faltó entregarle herramientas y oportunidades. Se ha avanzado, pero falta bastante. Y también, como otros temas para cerrar, ojalá que podamos tener una discusión realmente entre personas serias en los próximos años, en los próximos 4 o 5 años, porque este es un tema que avanza todo el tiempo y que nunca se va a acabar, en torno a temas que yo insisto, tienen que estar en la agenda de una vez por todas. Vamos con más educación regional, vamos con más aportes para las universidades regionales, con mejor distribución también, porque no solamente se trata de entregarle más lucas. Vamos con más aportes a la educación en nuestros campos, sobre todo en las regiones agrarias, como la sexta región, la séptima, es una necesidad imperiosa. Vamos con más aportes a la educación prebásica y vamos también con más aportes a la educación técnica y los institutos profesionales, porque si no pensamos en esos lugares, jamás vamos a hacer en el fondo los grandes cambios y vamos a hacer los países desarrollados como son aquellos países que nos gusta hablar, pero que muchas veces en la práctica poco a poco lo imitamos. Muchas gracias. Gracias, Erwin. César. Mira, yo quisiera destacar un par de temas. Primero, el tema de la educación gratuita para todos. Yo creo que hoy día el país, y hay que decirlo con toda solemnidad, no está preparado para hacer educación gratuita para todos. Por lo tanto, al no estar preparado, estoy convencido de que hay que buscar la otra fórmula, el plan B, cómo hacemos la educación de calidad, que es lo principal que tenemos que hacer. Y digo no estar preparado para hacer educación gratuita porque por muchas reformas tributarias que hagamos, hay necesidad imperiosa y basta recorrer Chile y basta recorrer las comunas rurales para saber que la gente necesita muchas otras cosas, tanto como educación. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, primero lo básico, ¿qué es calidad? Porque no quiero que calidad se transforme en un eslogan, porque al final lo estamos transformando en un eslogan. ¿Queremos educación de calidad? Estamos todos de acuerdo. ¿Y qué es calidad? Tenemos muy claro que en una industria, como voy a explicar, calidad respecto a un pequeño tornillo es que salga perfecto al diámetro y todos los estándares, que la calidad implica. Y no tenemos los estándares de calidad en este país, por lo menos tabulados. Si nosotros decimos, voy al ejemplo de los 45 niños, que ninguna aula de este país va a tener más de 30 niños, ya partimos con un concepto. Probablemente partimos con una evaluación docente. Por favor, los profesores tienen miedo a la evaluación docente en este país. Hagámosla. Veamos cómo lo hacemos. No digo que se haga como estaba planeado antiguamente, sino que buscar cuáles son los parámetros que hay que medir la calidad y la capacitación que tienen los profesores, e incentivarlos a capacitarse para poder saber con qué estándar debe entrar un profesor a esa aula con los niños. Por lo tanto, cuando hablemos de calidad, yo solo me quiero detener, y si me tocara ser ministro de Educación, cosa que diría paso porque tengo otras aptitudes y esa deben haber gente mucho más preparada que yo, y me gustaría que mi opinión se tomara en cuenta solamente, decirle definitivamente busquemos cuál es el estándar de calidad que este país quiere, y no nos vamos a volar en una gran calidad porque no vamos a ser capaces, pero sí en los puntos que nos ponemos de acuerdo, que son unos parámetros a lo mejor muy universales en este país, es decir, esta es la calidad, profesores de cuál estándar, alumnos en qué estándar de infraestructura se debe encontrar. No puede ser que en el colegio que tenga ella no tenga para renovar los computadores, y en el colegio que está a 2 cuadras del lado tiene computadores de última generación y tiene una publicidad tremenda que está más para el mercado que para la oferta que para la oferta educativa. Por tanto, yo solo aspiro en que este país luego, más allá de la gratuidad, más allá del lucro, que también yo no estoy de acuerdo, coincido contigo, pero más allá de esa discusión, es una discusión urgente que entendemos por calidad y qué queremos de la calidad en cada uno de los niveles educativos de este país. Y encontramos varios puntos en común finalmente en estas conclusiones de los tres. María Estela, Erwin, César, gracias por haber estado con nosotros en este encuentro. Muy amable. Y a ustedes les agradecemos por haber estado junto a redmaule.com en esta serie de 4 foros desde el Maule para Chile. Gracias por habernos acompañado. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.